¿Qué tal? En esta ocasión comentaré la obra del maestro Ríos Monero, caricaturista y escritor autodidacta que nació en Zamora, Michoacán en 1934 y murió el año pasado en Tepoztlán, Morelos. Entre su vasta bibliografía se encuentran títulos como La Iglesia y otros cuentos, Cuba para principiantes, El Hierberito ilustrado, La truculenta historia del capitalismo, Lenin para principiantes, Los presidentes dan pena, Diccionario de la estupidez humana y Herejes, ateos y malpensados, entre muchos otros. También es autor de las historietas educativas Los agachados y los supermachos, publicadas desde los años 60 y 70, y colaboró en publicaciones periódicas como Proceso, La Jornada y El Universal, y en revistas de humor político y crítica como El Chahuiztle, La Garrapata y El Chamuco y los hijos del Averno. Ríos siempre fue un crítico de la realidad social, y aunque en principio tenía una tendencia ideológica socialista, con el tiempo fue moderando su militancia, si bien antes estaba afiliado al Partido Comunista Mexicano. Al pasar de los años, cuando ya se convirtió en un hombre maduro de la tercera edad, en entrevistas que llegó a dar ya comentaba que no se consideraba ni de la izquierda ni de la derecha, sino que era una de las personas que buscaba lo mejor para México, y que lo mejor era que quien llegara en el poder ojalá pudiera pensar un poco en los demás y no en sí mismo. La obra de Ríos es muy extensa, como ya comenté. En esta ocasión quiero recomendar los siguientes títulos. Uno de ellos es Cristo de carne y hueso, un libro que salió en la colección Duda Semanal de la editorial Posada en el año 1972. Es un libro que narra la vida de Cristo tanto desde el punto de vista religioso, sino en la repercusión social y política que llegó a tener el personaje a lo largo del tiempo, y expone varias teorías sobre su origen, y obviamente le quita la posibilidad del origen divino que marca las religiones judeo-cristianas, y menciona incluso las posibilidades de que Cristo perteneciera al grupo de los ungidos, es decir, aquellos que tienen cualidades sobrehumanas y que algunas personas en la antigüedad llegaban a considerar que no eran de este planeta, sino que habían sido enviados de otra parte de la galaxia, del universo, aunque no se le conocía en ese entonces así, y que por sus facultades sobrehumanas, entre ellos se encuentra Sir Isaac Newton o Galileo. Otro libro muy interesante es El fracaso de la educación en México, que es una compilación de números de los agachados, en los que el tema principal es el sistema educativo mexicano. Allí Ríos comenta que a través de sus personajes, de sus monos, y obviamente con su estilo particular de ensayo gráfico, en el que incluye las diferentes formas en las que se ha tratado de educar a los mexicanos, ya sea por ejemplo la escuela mexicana, que toma el molde del estilo europeo, pero en el siglo XIX, cuando es el México independiente, pero también obviamente se va a la forma de educación en la época prehispánica. Hace mención a lo que en otros países funcionaba como la escuela libre o el estilo de escuela gramatical de Inglaterra, y que obviamente cualquier sistema que se ponga en práctica en México no va a tener éxito mientras la educación sea vista como negocio del Estado y de la gente que está en el poder, y que solamente van a incluir los planes y programas educativos por los que se rige el mundo, siempre y cuando hay un beneficio económico, y eso lo vemos en la actualidad. Otro es Lástima de Cuba, que es una continuación de su libro Cuba para principiantes, publicado en los 60s. Creo que fue su primer libro en 1959. Este es el 1994, Lástima de Cuba. Y aquí es una forma de disculpa en cuanto a que Ríos en su momento alabó el sistema de gobierno cubano, que tendía hacia el socialismo, aunque realmente no lo llegaron a mencionar como tal, según testimonios que se encuentran en la red sobre Fidel Castro, numerosas entrevistas que se le hacen, y lo que comenta también John Lee Anderson en su libro sobre el Che Guevara. Ríos comenta que fracasó el comunismo como sistema en Cuba por la ambición de los castristas y la perpetración de los mismos en el poder.
el Che Guevara abandona Cuba por tener una visión distinta a la de Fidel, porque el Che pensaba que sí se podía establecer el comunismo y extenderlo en América Latina, y Castro tenía otra visión en la que él se tenía que perpetuar en el poder y el sistema era lo de menos, el chiste era irse adaptando, pero no contaba obviamente con el bloqueo económico de los países con más poderosos aliados de Estados Unidos y obviamente también Estados Unidos, y eso ha traído consecuencias de subdesarrollo en ámbitos, por ejemplo, como la industria en Cuba, aunque en otros como educación y salud son de los mejores que hay en el mundo. Y aquí en ese libro, Lástima de Cuba, pues él menciona que el sueño cubano que él pintó como en que era una isla maravillosa en la que todos tenían de todo, todos comían, nadie pasaba hambres, tenían lo necesario, no eran ricos pero tampoco pobres, y eso era un mensaje que a Ríos le llegaba desde lejos. No fue sino hasta que visitó la isla que se dio cuenta de que la realidad era muy distinta y que la gente vivía, en su mayoría la gente más pobre, con raciones de comida que no les alcanzaba para poder vivir decentemente, y no tenían obviamente tampoco las suficientes posesiones materiales esenciales como ropa y calzado. Otro libro es el libro de las malas palabras, es el más reciente de esta lista, salió en 2001. Es una colección interesante de los diferentes modos lingüísticos que hay en América Latina y cómo una palabra puede significar lo mismo en México y en Centroamérica, pero no así en Sudamérica. Por ejemplo, aquí para decir tonto o estúpido se usa decir pendejo, y en Argentina o en Chile pendejo se refiere a alguien que es muy joven o que tiene poca experiencia. Y también, por ejemplo, la palabra papaya, que es una fruta, y para nosotros, y ocasionalmente se menciona como un sinónimo de la vagina, y en Centroamérica solo significa eso, aunque sí existe la papaya como tal, pero recibe otro nombre. Y así va hablando de expresiones idiomáticas y menciona cómo la riqueza del idioma español también tiene variedad en las consideradas malas palabras. Otro es el Manual del Perfecto Ateo. Es un libro que salió en 1981. Es una explicación tanto del ateísmo de Ríos como el de personajes ilustres del mundo que han declarado su escepticismo, o algunos no sé si se han declarado totalmente ateos, entre ellos Einstein o Chaplin, Voltaire, a Nietzsche también, pues uno de los célebres ateos del mundo. Ahí la cuestión que da a entender es que para que una persona pueda reconocerse como creyente o no creyente, debe de hacer un viaje introspectivo, pero asimismo debe de informarse de la forma en la que funciona el mundo, es decir, en el que hay personas que mandan, tienen el poder, y eso está directamente relacionado con la forma en la que funcionan las religiones. El soberano es un dios o es un ente superior, y los demás siempre van a ser subordinados o fieles, como se le llaman en las religiones judeo-cristianas. Entonces Ríos menciona allí que él no pretende hacer ateo a nadie, pero sí solicita de manera respetuosa que la gente piense un poco más para que lleguen a esa conclusión que muchos conocemos, que Dios no es más que una invención del ser humano. Por último, el libro de La Guía Incompleta del Jazz salió en 1984. Es uno de los libros atípicos en la historia de Ríos, porque los temas que más se repiten en su bibliografía son la economía, la política, la historia, la religión, la historia de la caricatura, su vegetarianismo, que hizo varios libros al respecto, sobre la influencia de Estados Unidos en el mundo, etc. Sin embargo, casi ninguno habla de música, y aunque él mismo reconoce que no es un experto, sí es una compilación bastante interesante de la música de jazz que se conocía hasta ese momento, que por momentos se queda atorado en los clásicos. Por ejemplo, no menciona mucho del jazz fusion, que salió en los 70s, a pesar de que para ese entonces ya existía el género. Quizás esto de cuenta de que Ríos no estaba muy enterado de las nuevas ramificaciones del género, pero obviamente le paga un respeto muy importante a la historia del jazz, y a la que está directamente ligada a la historia de los negros en Estados Unidos, a la esclavitud y a la segregación,
y de que como ellos mismos, al estar repartados, tenían que crear sus propios estilos de música, tocando ellos, aprendiendo solos a tocar el instrumento, y eso les dio para crear una música distinta a la que los blancos solían seguir, como el pop y el country. Entonces menciona el trabajo de gente como Dizzy Gillespie, como Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, John Coltrane, Dexter Gordon, entre muchos otros. El libro Cristo de Carne y Hueso es publicado por Posada y los demás se encuentran en Editorial Grijalvo. Muchas gracias y hasta pronto.